Sean bienvenidos nuevamente a la clase de psicopatología. Ustedes ya me conocen, soy su profesor, doctor Fernando Calderón, médico psiquiatra. El día de hoy vamos a tener la clase número 10 que corresponde a la psicopatología del afecto. Esta clase está orientada en que ustedes puedan entender los diferentes términos que se utilizan para describir el afecto en el contexto del examen mental, que es parte también de la historia clínica longitudinal. Como les decía algún momento, pues hemos ido desglosando en esta clase, aprendiendo a describir psicopatológicamente lo que estamos viendo en nuestros pacientes. Los objetivos de esta clase, y es lo que vamos a abordar a lo largo del desarrollo de ella, en primer lugar vamos a definir el término del afecto, que es lo que evaluamos en este acápite. Vamos a conocer los componentes que lo caracterizan, identificar las características que tiene el afecto, ejemplificar esos componentes del afecto y ejemplificar algunas patologías que se presentan típicamente con ciertas alteraciones del afecto. Por lo que vamos a iniciar en primer lugar definiendo algunos conceptos relacionados a la afectividad. A partir de aquí les pido que presten bastante atención porque vamos a revisar varios términos relacionados a la afectividad, y miren que ahorita me refiero a afectividad y no afecto, que es de donde se desprenden de hecho todos los componentes de la afectividad, pero vamos a irlos viendo en orden para que entendamos a qué nos refiramos. En primer lugar, vamos a definir lo que es la afectividad. La afectividad es el conjunto de estados que el sujeto vive de forma propia e inmediata y que influyen en toda su personalidad y su conducta, especialmente en su expresión verbal y no verbal, y que por lo general se distribuyen en términos duales como alegría, tristeza, como agradable, desagradable. La mayoría de estados afectivos los podemos determinar de esa manera, como una dicotomía entre lo agradable y lo desagradable. De esta definición, lo que quiero que le pongan hincapié para que vayamos entendiendo el resto de las definiciones es que en afectividad nos referimos a todo el espectro del sistema de la afectividad, o sea, todas aquellas expresiones de la afectividad que pueden ser tanto la descripción del momento que estamos viviendo afectivamente, así como la descripción del continuo respecto a la afectividad o el promedio, digamos, de la afectividad. Ya me van a entender a qué me refiero. Y fíjense esto, que influyen en la personalidad y en la conducta. O sea que estamos hablando que la afectividad en general tiene que ver con nuestras características de personalidad, pero que también en un momento dado influyen en nuestras conductas. De manera que la afectividad la vamos a entender que es un sistema que incluye diferentes etapas o diferentes momentos de expresión. Con esa premisa, espero que se queden para que entendamos justamente esta diapositiva, que es el sistema de la afectividad. Cuando hablamos del sistema de la afectividad, nos referimos a que cuando nosotros analizamos un individuo de manera emocional o en sentimental, nosotros vamos a hablar de diferentes funciones psíquicas, no de una sola. Entonces, cuando nosotros hablamos de todas estas funciones psíquicas, vamos a tener en cuenta 5 términos que son importantes: el humor, el estado de ánimo, los afectos, las emociones y los sentimientos. Antes de que los veamos cada uno en detalle, el por qué los ordeno de esta manera es para que vayamos cayendo de lo general a lo particular y que entendamos qué es lo que verdaderamente se describe en el acápite del afecto del examen mental, que si ustedes se fijan es la tercera definición que vamos a revisar. Entonces empecemos con el humor. Esta es una palabra que de hecho lo usamos bastante en el lenguaje coloquial. Decimos, ah, qué persona tan malhumorada, vino de mal humor este día, él es siempre así malhumorado. Pues veamos el concepto. El humor básico o ánimo es la forma más estable de la afectividad y la más ligada a los estratos constitucionales y temperamentales. Da la coloración afectiva más perdurable y por lo tanto la más característica de la personalidad a lo largo de su existencia. Entonces, este es el concepto más englobante o la función psíquica más englobante acerca de la afectividad. Esto nos habla del continuum general y del estado basal de una persona respecto a su afecto. Si ustedes se fijan, es el humor básico, es estable y tiene mucho que ver con la personalidad, por eso menciona estratos constitucionales y temperamentales.
es bastante perturbable. Entonces, es la característica que nosotros pudiéramos describir de una persona en cuanto a su personalidad. O sea que aquí en el humor, aunque como les digo, no es esto lo que vamos a describir en la historia clínica, es lo que nosotros diríamos, por ejemplo, de una persona. Si dijéramos Antonio es una persona bastante enojada y que todo el tiempo está lleno de ira, pues nos referimos al humor. Si nosotros decimos que María es una mujer bastante jovial, bastante alegre, que siempre tiene una sonrisa, nos estamos refiriendo al humor. O sea, aquella característica que nosotros podemos describir a nivel de personalidad de una persona. O sea, como digamos el promedio de todo lo que nosotros podemos ver respecto a la afectividad. Eso significa, y eso les hago hincapié, que cuando nosotros vemos a una persona en el contexto de una atención, no necesariamente vamos a estar viendo su humor basal o su ánimo basal, sino que vamos a estar viendo otras expresiones de la afectividad. Entonces, ¿qué pueden ser esas expresiones de la afectividad? Viene el segundo concepto, que es el estado de ánimo. Entonces, los distintos estados de ánimo son modificaciones que son de diferente índole y de diferente intensidad al humor habitual de una persona. Entonces, son manifestaciones reactivas del humor provocadas por los más diversos estímulos que pueden ser externos, internos, físicos o psíquicos. Entonces, el humor y el estado de ánimo están íntimamente ligados. Entonces decía, el humor tiene que ver con la personalidad, el estado de ánimo tiene que ver con esas modificaciones del humor que se dan en el contexto de estímulos externos e internos. Pongo un ejemplo. Habíamos dicho que, por ejemplo, Antonio ya lo consideramos una persona que es bastante enojada, que diríamos es malhumorada. Entonces, la intensidad con la que ese humor se va a presentar en cada uno de esos momentos, eso es lo que vamos a llamar como estado de ánimo. O sea, entonces piensen, si ya sabemos que esta persona la describimos así a nivel de la personalidad, es que vamos a esperar que todo el tiempo esta persona esté más o menos enojado. Entonces, ahí cabe, piensen ustedes como cuando van donde su jefe, donde van donde el jefe de residentes o el R3, qué sé yo, y dicen, vaya, para variar, no me salió tan enojado, solo me dijo un par de cosas. Todo eso es el espectro del estado de ánimo, como el humor, que ya sabemos que, por ejemplo, una persona tiene un humor difícil, un humor característico, cómo va variando de acuerdo a ciertos estímulos de cualquier tipo, hasta estímulos internos, la intensidad y el tipo de respuesta que vamos a estar viendo en cada momento. Ahora, cuando ya esto nos lleva a la siguiente definición, que justamente esta es la definición que ya, digámoslo así, nos vamos a referir a la hora de las descripciones psicopatológicas, que es el afecto. Habíamos dicho que el estado de ánimo eran las diferentes modificaciones del humor que se dan relacionadas a ciertos estímulos. Entonces, esas modificaciones del humor, la manera en que nosotros las podemos describir de acuerdo a cómo resuenan en el resto de las personas y en la misma persona que está expresando ese tipo de afectividad, a eso llamamos afecto. Entonces vamos a ver esta definición, esta es una definición introductoria. El afecto es una disposición o estado mental o corporal. El hombre se muestra a los ojos del mundo tal como su afectividad lo condiciona, puesto que ella nace de lo más íntimo y profundo del individuo, del núcleo mismo de la personalidad. Entonces, miren ustedes que aquí la clave al referirnos al afecto es lo que dice acá, el hombre se muestra a los ojos del mundo. Entonces, el afecto ya viene siendo el reflejo externo de cómo está la afectividad, el reflejo externo de cómo está el estado de ánimo o cómo está el humor. O sea, es lo que verdaderamente nosotros podemos describir. Entonces, todo el tiempo nosotros estamos, de hecho, manteniendo todas estas funciones psíquicas. eh, Sin embargo, lo que nosotros podemos percibir como entrevistadores o inclusive como terceras personas, eso es lo que nosotros llamamos afecto. Entonces, se podría decir en resumen que el afecto o los afectos son los movimientos de la energía psíquica que están directamente vivenciados por el yo.
que son de gran fuerza impulsora de la vida psíquica con una muy especial intervención en la dinámica de regulación psíquica y en interacción constante con otras áreas del vivenciar. Esta definición tan enrollosa que nos complementa la definición anterior del afecto, ya nos habla de por qué el afecto es la expresión del hombre hacia el exterior de su estado de ánimo interno. Fíjense que aquí lo dice, son movimientos de energía psíquica. Como tal, todos esos movimientos de energía psíquica es lo que nosotros vamos a percibir. Por ejemplo, una persona puede estar triste, pero no necesariamente esta tristeza va a ser la expresión que tiene hacia el medio exterior. Cuando esa expresión del estado de ánimo se vuelve visible para nosotros como entrevistadores, en este momento es que hablamos del afecto. Ahora, por esto es, y aquí quizás le voy a dar un pequeño tip respecto a cómo nosotros evaluamos o cómo describimos la psicopatología del afecto, es que muchas veces nuestros pacientes nos van a describir estados de la afectividad tal cual ellos lo vivencian en su medio interno, que no se corresponden con lo que nosotros estamos evidenciando a nivel externo. No se corresponde con ese movimiento de energía psíquica que para nosotros es evidente. Por eso es que cuando estemos más adelante en cada una de las formas en que se puede describir el afecto, se van a dar cuenta que no necesariamente está relacionado o no describimos realmente lo que el paciente nos dice, describimos lo que nosotros podemos observar. Y esto es quizás sumamente importante a la hora de las descripciones psicopatológicas, porque muchas veces nos vamos en el error de creer que lo que ponemos en el acápite del afecto es lo que el paciente nos dice propiamente. Pero en realidad nosotros vamos a poner o plasmar lo que en realidad afectivamente nos resuena, lo que para nosotros es evidente respecto al afecto. Muchas veces, de hecho, esto no concuerda y de ahí viene un término que aunque no lo vamos a ver, que es la disociación ideoafectiva, que es cuando la idea interna del afecto no concuerda con la expresión exterior. Entonces vamos a revisar ahora dos conceptos que tienen que ver ya con lo que describimos a nivel del afecto, que son las emociones y los sentimientos. De hecho, términos que no son tan ajenos para nosotros, aunque no estemos en el rubro de la psiquiatría y la salud mental. Ricardo Capone define las emociones como movimientos afectivos complejos, fundamentalmente como una reacción inmediata a la acción de estímulo eficiente que puede provenir del mundo circundante como del mundo interior del sujeto. Son complejos afectivos momentáneos, fugaces, de gran intensidad y de exteriorización inmediata y evidente, tanto porque tienen componentes autonómicos intensos como porque tienden por su naturaleza misma a comunicarse a través del lenguaje o a través del comportamiento motriz. Nuevamente, fíjense en esta definición como tiene ciertas características que vimos en la definición de afecto, que es un movimiento de energía, movimiento afectivo. Solo que este movimiento de energía es momentáneo, fugaz, intenso y que es visible exteriormente de una manera bastante fácil y que también influye con el comportamiento. Entonces, vamos con la segunda definición que tiene que ver ya con la expresión del afecto, que son los sentimientos. Los sentimientos son más estables, son más prolongados, menos intensos y generalmente alternan en la vida diaria en estrecha unión con otros fenómenos. Los sentimientos perduran indefinidamente y más que la intensidad cobra importancia la pureza y el arraigo que tengan en la personalidad. Algunas características de los sentimientos es que ocupan un lugar intermedio entre las características cualitativas y cuantitativas, entre el humor básico y la emoción, ya que son más estables, no requieren la presencia inmediata de un estímulo como la emoción y sus componentes autonómicos son mínimos. Ahora sí, vamos a revisar las alteraciones psicopatológicas del afecto. En primer lugar, como siempre, tenemos que empezar describiendo la normalidad. Cuando hablamos de un afecto normal o de un estado de ánimo normal, hablamos de eutimia. Aún así, aunque hablamos del estado de ánimo normal, es
puede ser algo bastante cambiante y mostrar oscilaciones mayores en intensidad o en duración. Algo bastante interesante respecto a este término es que debemos tomar en cuenta cuál es el estado basal del paciente. Ya habíamos hablado del humor, ¿se acuerdan? Y del estado de ánimo, que son las expresiones de la afectividad basales y características a la personalidad de una persona. Entonces, por ejemplo, imagínense ustedes si tienen una amiga que, por ejemplo, siempre es alegre, anda con una sonrisa, siempre anda haciendo cumplidos. Ese es su estado de ánimo basal. Entonces, esa es su eutimia. Si nosotros la viéramos, por el contrario, bastante restringida afectivamente, callada, sin participar, entonces ahí podríamos determinar que su estado de ánimo no es el normal, por lo tanto no está en eutimia. Esto es importante también porque muchas veces nosotros pudiéramos describir a un paciente con algún término psicopatológico como anormal, cuando en realidad solo estamos viendo la expresión normal del afecto. Les pongo otro ejemplo. ¿Qué tal si, por ejemplo, ustedes están con un adolescente? Obviamente los adolescentes les gusta hacer bromas, les gusta estar haciendo travesuras, tomar las cosas con poca seriedad. Hay un término psicopatológico para algo muy parecido a este estado de ánimo, pero si ese es la personalidad o el estado de ánimo del paciente, eso es eutimia. Por el contrario, si ustedes vieran o me vieran, por ejemplo, a mí haciendo ese tipo de expresión afectiva, entonces ustedes sí pudieran decir que es un estado de ánimo anormal. Entonces, también lo que nosotros describimos como eutimia, vamos a tener como en consideración qué es la normalidad o qué es lo basal del paciente en cuanto a su afectividad. Entonces, como les dije, ya hablando de alteraciones psicopatológicas del afecto, les menciono que hay dos tipos de alteraciones. Las alteraciones pueden ser de tipo cuantitativo, o sea, en cantidad o intensidad, y de tipo cualitativo, o sea, en expresión individual. Cuando hablamos de alteraciones cuantitativas del afecto, podemos hablar solamente de dos tipos de alteraciones. Las hipertimias, o sea, cuando la afectividad está aumentada, o las hipotimias, que es cuando la afectividad está disminuida. Vaya, entonces en este cuadrito nosotros podemos ver cómo clasificamos las diferentes alteraciones cualitativas, oigan, de la afectividad, pero por su resonancia cuantitativa. Entonces, para que no se me confundan, porque después vamos a ver estos términos por separado a nivel cualitativo, pero aquí los vamos a clasificar por lo cuantitativo. Entonces, en primer lugar, tenemos, como les decía, las hipertimias y las hipotimias. Las hipertimias se pueden clasificar como placenteras y displacenteras. Por ejemplo, una hipertimia placentera, o sea, un estado de ánimo o un afecto elevado, pero displacentero, puede ser la depresión, puede ser la disminución marcada de la actividad general, y también en contraparte tenemos hipertimias placenteras. Estaríamos hablando de la euforia simple, de la moria, que es la alegría sin razón y sin motivo, la hipomanía, que es la alegría incontenible, la manía, y también tenemos hipotimias como la indiferencia afectiva, el aplanamiento afectivo, o inclusive la hipotimia propiamente dicha. Ahora, ya a nivel individual, ya a la hora de describir cada una de las alteraciones del afecto, hablamos de alteraciones cualitativas o de la cualidad del afecto. En una clasificación que hace Caponi, podemos ver que él describe las alteraciones como cualitativas como aquellas que se experimentan como sentimientos próximos al cuerpo y aquellas que se experimentan como lejanos al cuerpo. Las primeras que vamos a empezar viendo son aquellas que se clasifican como próximas al cuerpo porque ustedes se van a dar cuenta que tienen como mucha más resonancia respecto a las alteraciones motoras, vegetativas y conductuales del paciente. En cambio, las que son como más experimentadas, lejanas al cuerpo, estas son puramente afectivas y no tienen tanta resonancia, digamos, en la conducta o en las sensaciones físicas. Estas son las cercanas al cuerpo. En primer lugar hablamos de la ansiedad. La ansiedad es un sentimiento desagradable
de incertidumbre en la que se espera que un peligro inminente no presente o objetivado acompañado de cambios vegetativos y motores. De esto podemos decir que la ansiedad puede ser primaria o secundaria. En cuanto a la ansiedad primaria, hablamos de ansiedad paroxística o pánico. En esta hablamos de ataques breves, intensos y súbitos de angustia acompañados de fenómenos autonómicos acentuados y componentes cognitivos de muerte inminente o pérdida de control, cuya duración generalmente no dura más de 15 minutos. ¿Por qué hablamos de ansiedad primaria? Porque en este caso, aunque tenemos toda una manifestación intensa y evidente de ansiedad, no podemos decir cuál es la causa, no podemos, por decirlo así, identificar que sucedió un hecho y luego sucedió esta alteración del afecto. Luego, siempre dentro de las expresiones de la ansiedad primaria tenemos esta otra que es la ansiedad generalizada. Esta, en contraposición a los ataques de pánico que describíamos antes, no tienen tanta intensidad ni son tan agudos. Los cambios vegetativos son más, digamos, son moderados, pero eso sí que son más persistentes y desde el punto de vista también hay una preocupación excesiva por las circunstancias vitales. La diferencia con la anterior es que aquí no hay una sensación inminente de muerte, son menos los síntomas autonómicos y vegetativos, y la duración, que la duración de la anterior puede ser minutos, en este caso se puede extender a todo el día y la intensidad no es tanta como la anterior. También dentro de la ansiedad primaria está la ansiedad fóbica, que esta aparece ante situaciones, objetos de forma desproporcionada con un componente de evitación. Luego tenemos a la ansiedad secundaria, esta aparece acompañada de cuadros depresivos, o sea, nos referimos a expresión de ansiedad, pero no dentro de un trastorno de ansiedad, sino dentro de otro trastorno psiquiátrico, generalmente los cuadros depresivos, pero también pudiera haber ansiedad, por ejemplo, en los esquizofrénicos o en los bipolares. En el caso de los esquizofrénicos también, ahí lo mencionan, puede haber cuadros ansiosos, también puede ser algunos medicamentos, ya sea tóxicos o psicoestimulantes, que como efecto secundario den ansiedad, y también algunos cuadros médicos o fármacos pueden inducir la ansiedad, no necesariamente psicofármacos. Por ejemplo, la metoclopramida, tan sencilla y de uso común, también puede producir ansiedad secundaria. Luego la tristeza en un sentido patológico, porque debemos diferenciar que hay ciertas situaciones donde la tristeza es parte de la humanidad o de la expresión de las emociones humanas. Hablamos de tristeza patológica cuando su intensidad y su duración traspasa los límites de una aflicción normal. Si ustedes se recuerdan, para hacer un diagnóstico de depresión, según el DSM y el CIE-10, tienen que haber al menos 2 semanas de un estado de ánimo deprimido y constante, ¿verdad? Con acompañamiento de otros síntomas. Eh, Algunas veces esta tristeza patológica no se expresa o se describe como tal, sino que los pacientes la describen como aburrimiento, como nostalgia o como amargura. Esto también nos habla de cómo el paciente es capaz de expresar sus emociones o sus sentimientos. ¿Vea? Cuando no lo es, eso se llama alexitimia. A partir de aquí vamos a hablar de las alteraciones afectivas que están o que se vivencian como más alejadas del cuerpo. ¿A qué se refiere esto? Que son alteraciones que no tienen mayor resonancia neurovegetativa o no tanta conductual como lo tienen pues las anteriores. La primera de ellas es la euforia. En la euforia se ha superado lo que llamaríamos una alegría normal y esto es que vemos mayor intensidad en la expresión, hay una exaltación del tono afectivo, una felicidad desbordante, mucho optimismo, satisfacción máxima, todo es vivido con plenitud o con jocosidad, todo lo displacentero básicamente desaparece, como que si el paciente no pudiera registrar situaciones displacenteras que puedan surgir alrededor de él. Esto es propio de cuadros clínicos como la manía, como la intoxicación por algunos medicamentos, cuando hay lesiones de la corteza frontal.
Algo característico quizás para diferenciar de las otras alteraciones de las hipertimias placenteras es que para nosotros como entrevistadores esta euforia no es lógica con la situación del paciente. Por eso es que menciona aquí que desaparece lo displacentero. O sea, nosotros como examinadores vemos muy alegre al paciente, pero esa alegría no es una alegría que nos contagia. Cuando nosotros digamos, tiene sentido que esté así de alegre. Bien, otro ejemplo de hipertimia, solo que en este caso es displacentera, hablamos de la irritabilidad. Aquí esta es una persistencia o desproporción de los sentimientos de ira o cólera, o sea, es el estado máximo de expresión de la ira. Como tal, la ira también la podemos describir como una alteración del afecto, pero pues la irritabilidad es cuando sobrepasa y se desproporciona. También puede ser propio de los trastornos maníacos, cuando están pues sobre todo psicóticos, pero también se puede expresar en algunos casos de epilepsia, por ejemplo también en los posictales. Otra alteración cualitativa es el afecto evoide. En este estado afectivo se caracteriza por una actitud de jugueteo, payaseo, falta de seriedad, que no es vivida tampoco por el observador con una alegría como la alegría contagiosa del maníaco, sino más bien sentida como superficial, banal y poco adecuada. Miren qué interesante cómo describe cómo nosotros nos va a resonar el afecto evoide. De aquí que les decía que una recomendación para evaluar el afecto es cómo nos resuena a nosotros, no solo cómo lo vivencia el paciente o cómo el paciente lo describe, sino más bien lo que nosotros observamos. De este tipo de afecto, quizás yo se los podría comparar con el afecto que tiene un adolescente, como de mucho jugueteo, payaseo, no toma las cosas con seriedad y a nosotros no nos hace en gracia. Muy similar a este concepto el siguiente, el afecto pueril. En el afecto pueril es un estado afectivo, como les decía, bastante similar al anterior, pero donde el acento está más puesto en la vanidad sonsa y alegre, como con una apariencia de ingenuo, tonto, imprudente o insensato. También esta puerilidad evoca molestia o extrañeza en los demás, en el examinador, y su hilaridad no es contagiosa. Si les pusiera como, digamos, cómo resumir el afecto pueril, esto diríamos de un afecto muy parecido a un niño pequeño, que sonso, alegre, ingenuo, tonto, pues eso lo vamos a ver en el paciente. Esto lo vemos generalmente en los cuadros de discapacidades intelectuales, también pudiera ser en el trastorno bipolar, a veces lo podemos ver como parte de los trastornos de la personalidad, aun cuando es un afecto a veces un poco forzado, pero los podemos ver en estos cuadros psicopatológicos. Tenemos el embotamiento del pensamiento, que esto se define como la disminución de la capacidad de la respuesta emocional. Bajo este término se entiende que hay una deficiencia en la capacidad empática y en la modulación del afecto. El observador le llega como indiferencia emocional, como si no pudiera sentir nada por otros. Estos pacientes se ven como fríos, indiferentes, apáticos, se sienten distantes, lejanos. Este aplanamiento y la lejanía del afecto puede ser vivido tanto en relación con los demás como que el paciente lo describa consigo mismo, ¿verdad? Este término de embotamiento afectivo también es comparable, o más bien dicho, se usa también como sinónimo aplanamiento afectivo. Quizás para la usanza, digamos, de la psicopatología salvadoreña o centroamericana, normalmente utilizamos el término aplanamiento afectivo cuando nos referimos a esta característica clínica como parte de la historia natural de la enfermedad. Por ejemplo, en el caso de los esquizofrénicos, que vemos toda esta disminución de la reactividad emocional y esta apatía con el medio, y embotamiento lo ocupamos para toda esta característica, pero secundaria al efecto de sedación de los medicamentos. De esto podría incluir depresivos, bipolares, trastornos de personalidad, pero que vemos todo esto, pero sabemos que pudiera tener un trasfondo medicamentoso. Generalmente lo ocupamos de esa manera. Muy relacionado a esto, la indiferencia afectiva, que es la disminución de la vivacidad de los sentimientos, que compromete la capacidad de reacción del individuo ante los estímulos externos y se acompaña de apatía
apagamiento emocional y pérdida total del interés. El aplaneamiento afectivo, que es, ya lo habíamos mencionado y como se los decía, generalmente utilizamos el término aplanamiento cuando vemos esta alteración a consecuencia de la patología psiquiátrica y embotamiento cuando lo vemos más bien como consecuencia del tratamiento. También está la incontinencia afectiva. En esta se altera la regulación y modulación afectiva generando esta alteración. Hay como una dificultad para inhibir las emociones. Por ejemplo, se puede dar después de los eventos cerebrovasculares, demencias multiinfartos. O sea, lo característico de la incontinencia afectiva no es que el afecto no se corresponda con la vivencia, sino más bien como que el paciente no pudiera tener una autorregulación de la expresión emocional. Esto me referiría a la intensidad o a la frecuencia que tiene, aun cuando el afecto en sí no es inadecuado a la vivencia. Otro término que es bien importante que lo tengan claro es la labilidad afectiva. Esto se refiere al cambio brusco del tono afectivo, como por ejemplo de la euforia al llanto y del llanto a la irritabilidad. O sea, como que el paciente está saltando de un afecto a otro en función del hilo de la conversación o de conductas o actos que se estén generando en ese momento. Típicamente lo vemos en las manías y en trastorno de personalidad límite y también entre los histriónicos. Con este término no hay que confundirse con otro que se usa también en psicopatología, que es ánimo lábil, que esto sí se refiere más bien a estados de tristeza que tienen tendencia al llanto. Aquí no lo, creo que en la clase no se los puse, pero pues habríamos esa diferencia, porque a veces en la descripción yo ya he visto, sobre todo a los residentes y a los internos, poner ánimo lábil. Entonces, a eso nos referimos a una tristeza que tiene tendencia al llanto. Y cuando hablamos de la habilidad afectiva, hablamos de cómo el paciente salta bruscamente de un tono afectivo al otro. Y si se fijan ustedes, no es lo mismo que incontinencia afectiva, aunque el término suena coloquialmente bastante similar. Luego está la tenacidad afectiva, que es la persistencia y fijación patológica de determinados estados afectivos de una forma prolongada o permanente, o sea, completamente lo contrario al anterior. Esto lo podemos ver generalmente en epilepsias. Otra alteración del afecto es la perplejidad. En esta alteración la vemos cuando pues, el paciente generalmente tiene alteraciones ya sea del nivel de la conciencia o también cuando tiene alteraciones sensoperceptuales. Por ejemplo, puede estar en confusión mental, en obnubilación, y esto hace que es cuando el paciente no se percate bien de lo que está alrededor. Entonces, ¿cómo vemos al paciente? Hay un sentimiento de extrañeza, de desconcierto, de asombro, de duda, de desconfianza. ¿Por qué? Porque generalmente esto es por la variación del nivel de la conciencia. O sea, pónganlo ustedes. Por ejemplo, un paciente tiene un accidente automovilístico, disminuye su nivel de la conciencia por cualquier razón, inclusive por el impacto emocional o ya sea por el trauma o por las alteraciones que pudiera tener de este, cuando el paciente regresa a un mejor estado del nivel de la conciencia, por supuesto que no recuerda todo lo anterior. Detrás de esto vendría eso, que hay una amnesia de lo que sucedió antes, entonces de pronto el paciente se queda extraño y desconcierto y asombrado porque pasa de, por ejemplo, haber estado en la escena del accidente a estar en la cama del hospital. Esto es la perplejidad. Aparte de las alteraciones del estado mental, como les decía, es también propio de los estados alucinatorios. Cuando nosotros vemos un paciente que está dentro de la alucinación, de cualquiera que sea, pudiera ser una alucinación visual, alucinación auditiva, el paciente ve con extrañeza y desconcierto a todos los demás, puede quedarse viendo fijo a un lugar en específico, una pared, el techo, un objeto, porque el paciente está alucinando o con una ilusión, o por ejemplo si está escuchando voces, esa sensación de desconcierto y extrañeza, tanto por la rareza de la vivencia sensoperceptual como por el mismo hecho de que, el contenido de la alucinación puede que las voces le digan pues que no confía en nadie,
que no lo escuche nadie y entonces el paciente hace esa actitud paranoide que se expresa como perplejidad de no querer que el resto de las personas pues sepan que está teniendo pues alucinaciones, que el paciente pues no sabe que son alucinaciones, cree que son eh, la parte de la realidad. Luego está la ambivalencia afectiva. En este el enfermo experimenta en el mismo instante sentimientos opuestos o más bien dicho, para expresar con mayor cualidad lo que siente, pues lo describe dos estados emocionales. Esto es parte, por ejemplo, de los trastornos limítrofes de la personalidad. Por ejemplo, los pacientes describen que aman y odian a una persona al mismo tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, por el tema, por ejemplo, de infidelidades o lo que el paciente a veces percibe como infidelidad. Entonces, al mismo tiempo que sienten una gran intensidad, una gran pasión de amor, al mismo sienten mucha pasión de odio. Entonces, esta es una ambivalencia afectiva, como que un paciente al mismo tiempo esté teniendo dos vivencias. El último término que vamos a revisar es el término de anedonia. Esta es la incapacidad para experimentar al placer. Esto es parte de los síntomas negativos de la esquizofrenia, pero también puede ser de los trastornos depresivos. El paciente nos describe que, por ejemplo, vea, sobre todo si es depresivo, nos describe que pues, está en un lugar en el cual debería estar divertido, estar alegre, por ejemplo, está en el concierto de su banda favorita y pues no experimenta el placer o la alegría que debería presentar, esté en la playa y le gusta normalmente la playa, pero ahorita pues no lo disfruta o inclusive le molesta. Entonces a esto se refiere el término anedonia. Rara vez nosotros, digamos, nos encontramos que en la evaluación del examen mental el paciente siente en ese momento que experimenta la anedonia, pero sí como parte de la historia clínica longitudinal, sí es un síntoma que podemos describir. Bien, esa es pues la última de las diapositivas. No sé si tienen preguntas o comentarios, estos los pueden hacer aquí mismo en la plataforma virtual. Yo pues trataré de estárselos contestando en la semana y pues espero que estén estudiando, pues la próxima semana tendríamos el primer examen parcial que incluiría las primeras clases hasta la clase número 9, que era psicopatología del aspecto. Entonces, estudien chicos y pues échenle ganas y nos vemos en la siguiente clase.